Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo foro Cámara. Hoy estrenamos también hasta escenario, ¿no? Ya habíamos remodelado el salón y también quedaban algunas cosas. Hoy estrenamos ya nuevo atril y demás. Un poco la idea que hace 6 años que estamos al frente un poco de la Cámara de Comercio fue pues traer temas de actualidad, traer ponentes, tanto asturianos como nacionales, incluso internacionales, a hablar de temas de interés, ¿no? De interés para la sociedad asturiana desde este foro. Y bueno, es verdad que todo el tema hoy de la geopolítica, en un momento además de muchísima tensión, con pues un conflicto en la propia Europa, un conflicto también en Israel, con Palestina, en fin, hay en este momento eso que se denomina puntos calientes, guerras, y eso genera también pues que haya que reflexionar sobre hacia dónde va la situación geopolítica en lo que define pues en un mundo de plena reconfiguración. Tuvimos la oportunidad, nos plantearon la oportunidad de traer a un experto en estos estudios de la defensa nacional, don Federico Aznar Fernández Montesinos, que va a ser el ponente. Y la verdad que lo hemos logrado gracias también a la colaboración de Sequence, de su director, de David, que nos va a acompañar, al cual le voy a dar a continuación la palabra para que presente al capitán de fragata. Lo presente públicamente hoy un poco en este foro. Ha sido, pues es un poco en esa idea. Hemos tenido, como bien saben, pues estas instalaciones en obras durante un tiempo y vamos a recuperar un poco con plena intensidad, ¿no? De hecho, la semana que viene tenemos también ya previsto, el día 19, otro foro sobre la colaboración público-privada. O sea que ya no solo uno al mes, sino incluso hay demanda por hacer varios foros y intentar. Además, con estas nuevas tecnologías que nos lo permiten emitir en streaming e incluso también poder grabar, eso también nos facilita también en muchas ocasiones que los que no puedan estar presentes puedan asistir a este foro, que el formato, como bien saben, es de 1 hora de exposición, incluye también un diálogo, un coloquio al final para que todo el que quiera pueda hacer alguna pregunta al ponente. Es un poco ese es el formato que hemos mantenido desde aquel primer foro que me pasaban aquí, que ya pasó mucho tiempo, sobre el área metropolitana asturiana, que en aquel momento el consejero Fernando Lastra, todavía era no la anterior legislatura, sino todavía la anterior, cuando empezamos en este formato. Y nada, y sin más, pues darle las gracias a David por la ayuda para poder hacer este foro, a Agencia Sequence, y darle la palabra para que presente a nuestro ponente. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes a todos. Lo primero dar las gracias a la Cámara de Comercio de Oviedo, a la que es un placer siempre hacer cosas con vosotros, siempre ayudando, siempre siendo positivos y haciendo cosas interesantes para la industria y la economía de esta región. También, cómo no, dar las gracias a mi comandante, Federico Aznar, por estar siempre dispuesto a venir a nuestra tierra. Y tampoco quería olvidar a la Delegación de Defensa de Asturias, porque si la industria de defensa es lo que es ahora en Asturias, con todas las expectativas que tenemos de crecimiento y de inversión, eso es por el trabajo muchas veces callado de la Delegación de Defensa y todas las personas que trabajan en ella. Y que además han ayudado también a tener a este ponente y a este evento que tenemos hoy esta tarde. La industria de defensa es una industria de alta tecnología, de empleo cualificado y que desafortunadamente nos ha llevado a que en los últimos años haya tenido un protagonismo importante. Asturias está dentro de uno de los corredores industriales definidos por el Ministerio de Defensa, que es el corredor de la Ruta de la Plata, y estamos muy enfocados porque creemos que podemos tener un peso importante en el desarrollo tecnológico y que nuestras empresas puedan contribuir a esta industria de defensa, especialmente en el ejército de tierra.
Perdón, mi comandante, aquí somos más de tierra que de mar y que de aire, pero no queremos, con las empresas que tenemos, la industria, no queremos perder esa oportunidad de poder aportar tanto a esta industria, no solo desde el punto de vista de fabricación, sino también desde el punto de vista de conocimiento, de desarrollo tecnológico, y en eso estamos. Y estamos ahora mismo poniéndonos en una posición de liderazgo y haciendo movimientos para que Asturias pueda tener ese peso que se merece por las empresas que tenemos aquí, tanto grandes como tractoras. Pasando a presentar a capitán de fragata, Federico Aznar. Es profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, de CSEDEM, capitán de fragata de la Armada, licenciado en la UNED y doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, especialista en religión, cultura y civilización islámica y en relaciones de España con el norte de África, diplomado de Estado Mayor, diplomado por el Colegio de la OTAN, especialista en submarinos y comunicaciones, autor de 4 libros, creo que el último está ya recién lanzado, ¿verdad?, y de más de 150 artículos académicos sobre temas relacionados con teoría de la guerra, liderazgo estratégico, terrorismo, polemología y sociología. Y profesor en diferentes másteres y otros títulos académicos sobre estos aspectos. Yo creo que no podemos tener nadie mejor para explicarnos qué está pasando en el mundo y cómo y lo que puede venir en los próximos años o décadas en la situación geopolítica. Con lo cual, mi comandante. Un privilegio y un honor estar aquí, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Oviedo, lo tengo que decir bien, Sequence. Es que lo he visto con K y me he confundido, digo, Sequence. Y agradecer la oportunidad que se me brinda. Esta transparencia podría dar toda la conferencia. Esta transparencia te lo señala todo. Este es el mapa del poder del mundo. El poder es energía. El mapa de la luz te está señalando los diferentes centros de poder que se ubican y la relación que puede haber entre ellos, porque la energía es un bien finito, entonces hay competiciones en torno a la energía. Yo he venido aquí, esta conferencia no es una cosa que se me haya ocurrido, no. Esta es conferencia, el resultado de 2 libros. El primero de ellos es el de la guerra, que acabo de venir de presentarlo en Barcelona. Su presentación inicial fue en el mes de marzo en el Parlamento Europeo. Y el otro, le llamo el libro sin nombre porque va a salir en el mes de septiembre, se llama, de momento, Geopolítica, claves y tendencias. Y lo digo de momento porque el otro se llamaba, hasta 15 días antes de salir se llamaba de otra manera, pero el interés comercial, y ese es un interés real, de momento se llama Geopolítica, claves y tendencias, y me lo prologa Juan Luis Cebrián, que también ha evolucionado mucho hacia el mundo de la geopolítica, porque es necesario comprender el mundo de hoy, entender qué es lo que está pasando, las muy diversas y distintas interrelaciones que se dan entre todo el mundo. Se ha hecho, eso es un término anglosajón clásico, VUCA, complejo, volátil, ambiguo e incierto. ¿Por qué? Porque la globalización es un proceso de incremento de relaciones, y al producirse las relaciones se produce un incremento de los conflictos, pero los conflictos pierden intensidad porque hay relaciones. No obstante, algunos conflictos que surgen de modo local corren el riesgo de globalizarse. Por eso, y más los empresarios, tienen que comprender deprisa qué es lo que está pasando para tomar decisiones, y la geopolítica ayuda a ello. La geopolítica surge en un concreto momento de la historia, cuando el mundo se reordena después de la conferencia de Berlín en el año 1880, y su declive se produce como consecuencia de su instrumentación en la Segunda Guerra Mundial. Fue instrumentada por el régimen nazi, lo cual te viene a demostrar, porque la geopolítica es simplificación, te muestra tendencia pero simplifica, y entonces hay falsedad en ella. Y bueno, pues presenta al Estado como si fuese un animal racional, para entenderlo. Y no hay una geopolítica,
Hay muchas geopolíticas, porque todos dependen pues, del punto de vista. El pollo francés mira la geopolítica desde abajo, pisando el charco, la águila norteamericana desde los cielos. La geopolítica que se hace, la visión que se tiene desde Estados Unidos es una. Y luego esta visión está, cada uno tiene su agenda y la visión es diferente con los ojos, como son diferentes los ojos con los que se mira. Y la plasmación de la geopolítica son los mapas, y no hay uno, hay muchos. La cuestión, y lo importante de todo ello, es que se encuentran, estos mapas se encuentran sincronizados, ¿no? Hay una sincronía, y hay una relación, o sea, no se puede, son elementos entrelazados y tú no puedes obviar la realidad física por su representación, no puedes transformar lo físico a través de transformar la representación de lo físico. Y además evolucionan. Aquí es el caso de 007, ustedes lo pueden ver aquí, y pueden ver cómo se escenifican las diferentes visiones que ha habido del mundo desde el Reino Unido, antes durante la Guerra Fría, tras la Guerra Fría, con las distintas problemáticas con los talibanes, contra los talibanes, y mostrando siempre la relación especial que había con Estados Unidos. Bueno, además nos hemos vuelto marxistas, ¿no? En el sentido de que entendemos que la economía se ha vuelto la clave de todo y aparecen conceptos nuevos, derivadas nuevos de la geopolítica, como la geoeconomía, que es el despliegue de la economía en un plano. Y claro, ¿cómo vamos? Dice, el concepto de defensa es un concepto que se nos ha quedado pequeño. Como ningún Estado, por ejemplo, puede sobrevivir al colapso de su sistema jurídico y ningún Estado puede sobrevivir al colapso de sus deudas. En 2011, un problema de las hipotecas subprime que venía de Estados Unidos, por arte de vivirlo, que cuando llegó a Europa se transformó en un problema de que los países del sur no pagaban. Entonces, bueno, el colapso del Estado por su deuda afecta a la seguridad nacional. Hay una visión militar sobre ello. Y bueno, y hay una visión empresarial, el concepto de riesgo geopolítico. Las empresas, cuando estaba estudiando Groenlandia, pero esto ya existía antes, o cuando yo he estado estudiando algunos países, Sudáfrica, me he encontrado con brillantes informes de la CESTE, que hacían análisis que resultaba para mí de interés militar sobre estos países. Y muy valioso, por cierto. Y es que vivimos en un momento de... La globalización no es un fenómeno pacífico, es un proceso de racionalización, eso para empezar, es un proceso de racionalización cultural hecho sobre la cultura más fuerte, que es la occidental, ¿no? Y eso genera incertidumbre. Esto es lo que se conoce en geopolítica como la falla de Barnett, la falta de conexión, ¿no? O cinturón de los conflictos. Y ustedes, si se fijan bien, España tiene una posición dominante, estamos en la puerta misma de todos esos conflictos, aunque fuera de ellos. Es decir, tenemos un balcón a los conflictos que nos hace ser testigos de excepción y invitados de excepción a esa situación que se da en nuestro entorno, pero que no se da en nuestro país. El problema es que la globalización, esta falla, Barnett la vio más estrecha, y la globalización, lejos de achicarla, desde mi punto de vista, la ha ampliado. Hemos visto cómo el Mediterráneo es el mar en medio de la tierra. Hubo un Mediterráneo asiático, donde surgieron las civilizaciones, entre Japón, las Coreas, de allí surgieron, de ahí se trasladó al Mediterráneo euroafricano, ¿no? Que es el nuestro, el mar en medio de la tierra, ¿no? De ahí al Mediterráneo americano, y ahora parece que está volviendo a sus orígenes, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, al fin de la Guerra Fría era un espacio ordenado, eran dos bloques que chocaban entre sí
y por debajo era posible la política. Veíamos un mundo que comprendíamos, porque estaba perfectamente dividido. No podemos volver, y hablo ya de la guerra de Ucrania, no podemos volver a ese modelo, porque el proceso de la globalización no se puede detener, o sea, no lo puede detener Estados Unidos y Rusia, aunque quieran hacerlo, no pueden. No pueden porque hay dinámicas en marcha. Piensen que ahora ya la suma de los PIBs, ya voy diciendo un dato importante, de Estados Unidos, de Rusia, de China y de Europa, no llega al 50% del PIB mundial. Entonces, sería algo así como una nueva firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, en la que nos dividimos el mundo. No funcionó. Marcó, pero no funcionó, y hoy funcionaría menos. En fin, vivimos tras la caída del muro un multilateralismo liderado por Estados Unidos. Este evolucionó tras el 11S a un unilateralismo, y luego estamos en una pluripolaridad desequilibrada que parece que está evolucionando a una nueva bipolaridad entre Occidente y China y Asia-Pacífico. Pero eso es objeto de debate. Aquí les traigo los cambios que hay en el orden de los países en el PIB mundial. Dicen, no, el orden de los países, el número 1 es Estados Unidos, 12 puntos. Pues no, esto no funciona así. Estos son simplificaciones. Eres el 1 a lo mejor en economía, el 5 en tecnología, el 7 en no sé qué, eso por reducir, porque luego eso se descompone en múltiples factores y luego la interrelación establece una interrelación entre todos los factores y un desorden, un caos aún mayor, un caos aún mayor. Es decir, estamos en un momento de gran confusión. Por eso es por lo que se está demandando geopolítica, se está demandando explicaciones, se está demandando simplificación, descubrir cuáles son las líneas principales de los procesos, ¿no? Para tratar de entender un mundo tan complejo como el que tenemos hoy. Y además estamos en procesos dinámicos. A mí me gusta hablar mucho de la película Karate Kid. De ahí, la Karate Kid, se la pelea, gana el uno, gana el otro, le da el beso a la novia y a continuación fundido en negro. Ya no se sabe. Ya aparece la siguiente serie que aparece con otra chica. Pero esa es la siguiente película. Pues el mundo no es así. En el mundo no hay fundido en negro. El mundo progresa. Y esta es la relación, para que vean los vaivenes que ha tenido la historia del mundo, con China, con lo que antes de la revolución industrial era el 35% del PIB mundial, no se sumó a la revolución industrial y cayó a tener hasta en 1994 el PIB de España era superior al de PIB de China. Estados Unidos, la clave de Estados Unidos, España, desde mi punto de vista, cometió el error de permitir la existencia de Estados Unidos. O sea, porque fue permitir otro régimen en su continente, que eran las Américas. Cuando Estados Unidos se hizo con la Luisiana y el control del Mississippi, llegó hasta el Caribe, y el siguiente paso, en 1819, fue forzar la compra de la Florida. Y ya allí estábamos perdidos. Bueno, y ahora, por enseñarles los vaivenes de la historia, y ahora se está produciendo una convergencia, lo ven ustedes aquí, que hay una cierta convergencia entre los distintos actores que se encuentran implicados en el proceso. Esa convergencia económica es muy significativa. Ya lo veremos las conclusiones, porque una convergencia de economía implica una convergencia en seguridad. Es decir, vamos a sociedades más inseguras, ¿no? Si tú converges, converges en todos los aspectos, en ese también. Y bueno, pues el gasto militar mundial, desde que se había reducido en todas partes
Y desde la caída del muro, desde 2015, se está incrementando en términos globales. Solamente hay una región del mundo donde el gasto militar mundial el gasto militar ha estado en aumento, que es en Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico, China lleva 30 años consecutivos incrementando sus niveles de gasto militar o más. En fin, ¿cómo es nuestro mundo? Pues el Estado ha perdido fuerza, las sociedades, el binomio Estado-Nación, las sociedades son más fuertes que los Estados y las sociedades hacen relaciones internacionales. Las hacen las comunidades autónomas y también las hacen los ayuntamientos. Y por supuesto que las hacen las empresas y las grandes corporaciones más que nadie. Se ha producido un carácter estatocéntrico y todo va junto, el terrorismo, el turismo y el coronavirus. Todo, el paquete se vende completo, no se vende por partes. Si tú tienes turistas, pues te vas afectado por el coronavirus antes que otros, claro que sí. Y bueno, pues la globalización ha supuesto que todos seamos fronterizos con todos. Las fronteras pues han desaparecido. Madrid tiene fronteras con Malasia, que son los aeropuertos e Internet. Y tú te puedes desplazar. Es más, las capitales están mejor conectadas entre ellas que con sus periferias. Y tú te puedes desplazar en menos de 18 horas a cualquier parte del mundo. De hecho, físicamente, culturalmente ya es otra cosa, pero físicamente sí te puedes desplazar. Y no hay una regulación internacional que sea acorde al nivel de al nivel de desarrollo que está produciéndose. O sea, esto veremos que también pasa con la tecnología. O sea, el derecho va muy por detrás de la globalización. Y a mí me encanta una cosa, que la arquitectura institucional que tenemos responde todavía al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me encanta, debió de ser un genio de las finanzas, que fue un mafioso americano que es Lucky Luciano, que generó un grupo que se llamaba La Comisión, ¿no? Que puso orden al crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Y aquí, bueno, pues han aparecido en grupos no institucional, función institucional clara, G7, G20, la ASEAN, los distintos diálogos, se llaman Track 2, para tratar de poner reglas a un mundo y a sociedades que no las tienen. Este es el mapa de la conflictividad. Vemos que la conflictividad del 11S no supuso un incremento significativo de la conflictividad y hoy estamos retornando a niveles de conflictividad muy elevados. Y la guerra es una reordenación abrupta y sangrienta de las relaciones geopolíticas. La guerra es una expresión del cambio de orden internacional. O sea, los procesos que hemos tenido en Azerbaiyán, en Ucrania, en Gaza, todo existe una cierta relación, no voy a decir directa y clara, pero sí una cierta relación entre todos los conflictos que se están dando. Entonces, claro, estas relaciones, hemos dicho, cuando crecen las relaciones, crecen los conflictos, y entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un grupo de relaciones que son relaciones pacíficas, que tratas de mantenerlas, como sea, porque son pacíficas y porque a ti te interesa y al otro le interesa. Luego, una serie de relaciones en las que ya no son tan pacíficas, en las que hay una cierta rivalidad y unas relaciones en las que hay abiertamente una pugna, ¿no? Y aparecen conceptos como el de zona gris, ¿no? Esta es la zona gris, esta es la curva del conflicto, es la curva del coronavirus, esta es la curva de la guerra y la curva de cualquier gestión de crisis, porque es una curva de dos fuerzas en oposición. Y la zona gris te viene a decir que son esas barras rojas que aparecen ahí, son conflictos, son relaciones que no son propiamente de choque militar, pero que no son amistosas. Por ejemplo, ¿qué hacer si te hacen un ciberataque? Primero, pues, ¿cómo demuestro que me están atacando?
¿Por qué que me atacan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puedo hacer yo un acto hostil sin que lo apruebe el Parlamento? ¿Puedo hacer un acto hostil y el derecho internacional? Entonces surgen muchos problemas, ¿eh? Esto se conoce como zona gris, un espacio en que los estados se relacionan de modo poco claro, ¿eh? Y aquí llegamos a mi síntesis de la conferencia, que son las relaciones entre, el análisis de las relaciones entre Occidente, Rusia y China. Primero habría que definir qué es Occidente, porque, por ejemplo, Huntington decía que Latinoamérica no es Occidente, y además decía una cosa que a mí me dejaba perplejo, que todo el mundo, es que lo ha dicho Huntington, dice, Latinoamérica no es Occidente porque tienen elementos indígenas eficazmente eliminados en Estados Unidos. Digo yo, lo de eficazmente eliminados, lo escribió, ¿eh? Y aquí nadie dice nada. Y dice, bueno, y es más, Huntington dice que hay que separar a Latinoamérica de España. Eso lo dice, lo escribe. Lo escribe Huntington. Además, Huntington te dice, bueno, nosotros en Estados Unidos teníamos un problema con los católicos. Entonces, ¿qué hicimos? Los hicimos culturalmente católicos, protestantes, y luego seguían siendo católicos de dogma. O sea, yo digo para que vean ustedes que las grandes decisiones son decisiones de signo cultural. Luego está Rusia. ¿Es Rusia parte de Occidente? Hombre, Gogol, Tchaikovsky. Gogol nació en Ucrania, es el autor de Taras Bulba, pero es cultura rusa. Entonces, esa es una de las claves de la actual guerra de Ucrania. Es Rusia-Occidente, es una historia compartida. Porque, ¿qué es una civilización? Una civilización son distintas culturas que tienen un acervo común. Eso es una civilización. Entonces, bueno, ¿qué es una civilización? No hay quien defina dogmáticamente qué es o lo que no es. Rusia, lo que sí es cierto es que lleva fuera de Occidente desde 1917, que es cuando fue la Revolución Rusa. Entonces no tiene una cultura democrática, pero de ahí a que no sea Occidente, bueno, podríamos discutir. La única organización que une Europa y Estados Unidos es la OTAN. En los acuerdos de libre comercio no prosperaron, y la OTAN se pronuncia por el libre mercado, o sea, como elemento de distinción. Podríamos definir Occidente, con sus salvedades, como un software, que sería la cultura, y un hardware, que sería el elemento militar, las alianzas militares, y la tecnología. Pero hay que hacer excepciones, porque ni Suiza ni Austria, que son Occidente, pertenecen a la OTAN. Pero bien, hay que dar. Y la OTAN vertebra o sirve para enlazar Estados Unidos. Y el otro elemento, bueno, aquí tenemos Europa, esta es la banana azul, que es la zona de la mayor riqueza. También existe una banana dorada y una banana... La banana dorada llega hasta Valencia, pasando por Cataluña, y una banana verde que se va por los países del este y tal. Y este es un mapa bastante importante, que les viene a decir que España se sitúa en el centro de Occidente. ¿Qué significa que España esté en el centro de Occidente? ¿Por qué están todos los mapas de las representaciones en el centro de Occidente? Porque es equidistante respecto del Ártico, respecto del Cabo de Buena Esperanza, nos ocupa una posición central. España no descubrió América por casualidad, sino porque por imperativo físico, es decir, porque estaba en un sitio que sale el barco y cogía los alisios y llegaba al otro lado. Y ya está, Colón descubrió los alisios y eso contribuyó a esta historia. Y esta centralidad explica los acuerdos hispano-norteamericanos del 53, que llevan 70 años de vigencia en un tiempo y en otro. ¿Por qué? Porque es un imperativo geopolítico. ¿Por qué? Porque desde España pues tienes el control desde fuera del Mediterráneo de todo el norte de África y de la costa atlántica africana.
y porque España es una ruta media en la dirección hacia Oriente Medio. El otro aspecto de esta ecuación de lo que es Occidente, por cierto, lo tienen por ahí escrito, no hace falta que es un libro, es un artículo que es Occidente, es Estados Unidos. Estados Unidos le presento con como el dios Jano, que mira a un lado, pero había que poner dos Janos porque tiene 4. El primero de los Janos sería su relación con Europa. Su relación con Europa, porque en el testamento de Washington decía que déjate del viejo continente y céntrate en ti mismo, porque no asumas sus problemas. Y estuvo separado hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es el fundador de la Sociedad de Naciones y luego nos ratificó la Sociedad de Naciones para quedarse fuego. Y esa es la segunda, fuera de Europa. Y esa es la segunda, que es un Estados Unidos que se mira a sí mismo, porque lo del America First es una frase del proceso electoral del presidente Harding de 1920. Es una cosa antigua. Una América centrada en sí misma, como que busca solamente su propio mercado, y una América que desde una posición aislada, como el Reino Unido, eso es Brzezinski, o Mahan, puede controlar el mundo a través de los océanos, desplegarse a través de los océanos, proyectar su poder a través de los océanos y estar al mismo tiempo protegido porque no tiene ningún rival en su propio continente. Entonces, eso le lleva a una relación ambivalente respecto de Europa, de la quiero pero no la quiero, o de miro hacia afuera y no miro hacia afuera respecto del mundo, que es una constante que claro, que para los aliados es estresante. Tiene que a comprometerse, o si gana el presidente Trump, no se va a comprometer. Los aliados necesitan certidumbre, ¿no? Y esta sería la visión de Estados Unidos centrado en Asia-Pacífico, en la que el Mediterráneo queda en la periferia y bueno, se centra en un espacio vacío. Y ya fuera de la periferia, Latinoamérica, ¿no? En la que no invierte. Y por esa razón ha venido China. Y luego a la vez el problema de Israel, porque Estados Unidos siente el problema de Israel como un asunto interno, como un asunto interno de política interior. En fin, el pasado, y ya nos vamos acercando a Rusia, está en el presente. Fíjense ustedes, ese señor que estaba ahí en la era del presidente Reagan, ¿no? El tema de la guerra de Ucrania, claro, la guerra de Ucrania supone la máxima implicación de Rusia. Rusia crece. ¿Pero por qué crece Rusia? Porque se ha convertido en una fábrica de armas, de municiones. Entonces, se ha reindustrializado y por eso está creciendo. Y ha tenido en Rusia, es la clave de Rusia tiene una población de 140 millones de habitantes, que en decrecimiento, y tiene el 17% de la superficie del planeta Tierra. Y 100 millones de habitantes los tiene al otro lado al otro lado de los Urales. Entonces, claro, ha entrado en guerra con Ucrania. Antes de entrar en guerra con Ucrania, estaba en equilibrio comercial con Europa. Europa le compraba gas y le vendía, y habían llegado, pues así, y le vendía tecnología, y le vendía industria, y habían llegado a una situación de equilibrio comercial. La entrada en 2013 rompió con ese equilibrio y ahora ha tenido que reorientar todos sus sistemas de venta de gas. Pues ahora, antes la India vendía el 2%, pues ahora el 20%. China, pues ahora le vende mucho más, ¿no? Está ahí. Y claro, esto fuerza a situaciones como, por ejemplo, el tema de Nigeria. Nigeria es un país importantísimo para España. Compramos muchísimo a Nigeria y, sin embargo, es un país transparente para España. Tenemos ahí una colonia escasa cuando compramos muchos hidrocarburos y es un país de primer nivel, ¿no? Cuestiones, la gente no lo sabe, sorprendentemente, la relevancia económica. ¿Y qué ha hecho Rusia? Cuando tú me atacas a mí, contracerco. Se ha desplegado en África.
¿no? Estos son donde está el grupo Wagner, ahora Africa Corps, que además está implicado en temas de oro, porque de esa manera puede escapar a las sanciones, y bueno, pues se posiciona, y esto es heredero del pasado. Claro, el otro día el obispo de Bangui decía, claro, es que antes la gente no podía salir, pero ahora que han llegado los rusos, ahora pueden salir, porque claro, pero es que su metodología, pues nosotros no hacemos un uso de la fuerza como lo hacen ellos. Para nosotros supone un dilema ético, además que luego el uso de la fuerza, pues en el largo plazo, tiene también sus otras consecuencias. Y en lo que se refiere a las relaciones con Occidente, bueno, es Asia. Aquí, bueno, esto es el crecimiento de Asia-Pacífico, los objetivos del milenio se han ido alcanzando, y todos los países de Asia-Pacífico pues están creciendo. Había un estudio del Fondo Monetario Internacional en 2018, decía que en términos de paridad, Estados Unidos, que es una forma de medir, o sea, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Y en la economía pasa lo mismo. Paridad económica, Fondo Monetario Internacional, 2018 decía que el 18% del PIB mundial era China, el 15% del PIB mundial Estados Unidos y el 13% del PIB mundial la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido. Es decir, si Estados Unidos quiere proyectar su poder a cualquier parte del mundo, no lo puede hacer solo. Necesita la Unión Europea, porque una cosa es tu entorno y otra cosa es ser una potencia global. Lo global no es en tu entorno, es en el mundo entero. Entonces, hay gente que decía que este sorpaso, que no es sorpaso, se produjo ya en 2018, que en 2013 China había crecido tanto que ya no podía disimular su tal, y que por eso adoptó a Xi Jinping y dejó a Deng Xiaoping la filosofía de el ascenso pacífico silencioso, y cambió. Hay otros que dicen que se producirá en 2026, pero el tema es que está allí, estamos en ese momento de transición que resulta particularmente significativo. Y esto todo empezó en el año 71 con la visita de Kissinger, que es el gran adalid de la relación entre Estados Unidos y China, y que y del presidente Nixon. Luego esto se acentuó en 2001 con la entrada de China en la organización de la OMC, la Organización del Comercio Mundial. Y claro, ahí se habla de la interdependencia Estados Unidos-China. Estados Unidos necesitaba mano de obra barata y inversión, capital. Y China necesitaba tecnología. Entonces, claro, Estados Unidos subió mucho, pero China multiplicó por mucho el PIB que tenía. Y Estados Unidos consiguió mantener el diferencial con Europa. Ahora, pues se inició un proceso de friendshoring y vuelven las cosas a México, que se convierte en el primer socio comercial otra vez con Estados Unidos y tal, como resultado de la rivalidad y de los aranceles, que no es propiamente hostil, pero pacífico, pues no es. Entonces, claro, este es el mapa claro, Estados Unidos, por ejemplo, no invierte en Latinoamérica. Cuando entraron los países del este, se convirtieron, pues Estados Unidos se llevó el dinero de las inversiones de Latinoamérica en los 90, se lo llevó a los países del este, y claro, dicen, mira, yo no voy a entrar ni como dijera Bertrand du Guesclin, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señora. Entonces, claro, yo voy a lo mío, todo el mundo en este mundo va a lo mío, a lo suyo, excepto yo, que voy a lo mío. Entonces, pues claro, dicen, yo necesito fondos, pues se los pido a China. Y tienen ahí un macopuerto cerca de Lima para todas las conexiones con Asia-Pacífico, bueno, y ahí está el asunto. Pero la auténtica batalla se producirá
por la moneda de referencia. Una auténtica batalla de darse será por conseguir esa moneda de referencia en ese momento. La guerra de Ucrania pues también ha tenido reflejos en otros territorios. Hemos hablado de Azerbaiyán, Azerbaiyán que ha crecido mucho. Si ustedes estuvo en Bakú ahora no demasiado tiempo, y estaba todo Bakú rodeado de pozos de petróleo, auténticas. Yo decía, ¿cuánto pozo de petróleo hay aquí? Y había unas carreras toda estaba la ciudad moderna de Bakú, pues estaba para los coches estos de carreras, ¿no? Fórmula 1, tal, estaban ahí. Claro, Armenia estaba protegida por Rusia y por Irán. Azerbaiyán, apoyada por Azerbaiyán, es musulmán chiita, pero Irán apoya también a Armenia. Hay más azeríes en Irán que en Azerbaiyán. Y claro, Rusia puso todo su enfoque en la guerra de Ucrania y no tiene dinero para esas partes. Y entonces se está produciendo la reconfiguración de toda Asia Central también. O sea, Asia Central, el presidente Xi Jinping en 2022, antes de la cumbre de la OCS en Samarcanda, voló a Astana. Y de Astana se fue a Samarcanda, su primera salida oficial después del coronavirus. Y si hay un sitio, el término ruta de la seda es de un geógrafo, Ferdinand von Richthofen, que la denominó así a esas rutas. Si hay un sitio donde la ruta de la seda tiene su sentido, es en esta región. Y el país capital de esta región es Uzbekistán, que es absolutamente, en términos demográficos, fundamental. Bueno, y Kazajstán tiene unas fronteras brutales con Rusia, y está ahí. Y ya nos desplazamos al otro lado de Chunkuo, del imperio del medio de China. Esta es la reclamación que hace China, es la conocida como línea de los 9 puntos. Reclama, como pueden ver, cosas que están muy lejos de su territorio, a más de 2.000 millas, y tiene 71 conflictos abiertos. ¿Por qué? Porque China es un imperio terrestre. China tuvo una flota y en el siglo XIII la quemó para concentrarse en lo continental. De hecho, la parte menos desarrollada de China era la costa, que era ahora la que está viéndose más desarrollada y más beneficiada, porque China se concentraba en lo continental. Ahora quiere convertirse en un poder marítimo. ¿Por qué? Porque precisa ser un poder marítimo para poder ser un poder global. Entonces, ¿cómo ha reaccionado Estados Unidos? Pues ha reaccionado con los esquemas de cerco y contracerco, ¿no? O sea, Estados Unidos se convirtió en potencia global tras la guerra hispano-norteamericana y la conquista de Cuba. Y aquí la clave de bóveda, por eso, para China es Taiwán. Esto es heredero se llama la estrategia de la cadena de islas. ¿Qué es lo que pasa? Que por Malasia pasa el 60% del PIB chino. Entonces está contenido. O sea, claro, al final los barcos pasan, porque esto no es un enfrentamiento militar. Tú ponme barcos que el comercio sigue fluyendo. Pero ahí están los barcos. Y claro, sientes una estrategia siente su amenaza, ¿no? Siente su amenaza. Y esto se ha traducido, y bueno, este es el triángulo, ¿no? Para que vean ustedes, esto es una estrategia de escuadra de Cartago, como están delimitados los triángulos, y el triángulo central se sitúa en ese área, ¿no? En los grandes trazos de la geopolítica. La gran rivalidad está en ese área. Y China está tratando de escapar. Y esto se traduce en enfrentamiento naval. En el año 2018, por primera vez, el número de barcos chino fue superior al número de barcos de Estados Unidos. China está botando cada año un tonelaje de flota superior al de la Royal Navy.
y ya tiene barcos. Por cierto, cuando uno va a Norfolk, a la base de Norfolk, y encuentra todos los portaaviones norteamericanos alineados, es una absoluta manifestación de poder. Pero estos ya no se están quedando atrás, ya tienen portaaviones y se esfuerzan en tener su propia tecnología, y además la venden una tecnología que es el 75% del occidental a un precio que es el 50% del occidental. Pero en temas de capacidades, en temas de tecnología, Estados Unidos le saca todavía cuarto y mitad. No son sus capacidades comparables, pero bueno, utilizan otras estrategias como la de los pesqueros, y que son estrategias de negación, pero bueno. Y luego, con su salida por el estrecho de Malaca, que es la garganta de China, porque por ahí pasa todo, tiene que rodear a la India. Entonces ha desarrollado una estrategia que se conoce como cadena de islas, que es alrededor del Océano Índico. Entonces, este Océano Índico, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que China está rodeando a la India, que también es un poder regional. Y la India y China tienen conflictos de fronteras en el Tíbet. De vez en cuando, pues, ahí está prohibido ir con armas en el Tíbet, pero hay 40 muertos a garrotazos. No es una exageración lo que les estoy diciendo, porque se matan a garrotazos. Entonces, y además China trata de escapar a la cadena de Malaca y tiene una relación particularmente buena con Pakistán, con lo cual a la India le genera todo eso, pues, un dilema de seguridad, y la población india es ya por primera vez superior a la población china. Entonces, hay una competencia entre estos dos líderes regionales que también hay que entender. Y luego aquí entramos en otro factor más, que es el calentamiento global. El calentamiento global tiene varias cosas. En primer lugar, afecta, por ejemplo, a zonas como Siberia, en la frontera de China, que son espacios vacíos, que van a resultar en el medio plazo más habitables como consecuencia de sus calentamientos y sus recursos explotables. Y China tiene creo que está el 19%, 18%, por ahí andará, de la población mundial, el 8% de la superficie de la Tierra y el 7% de los recursos hídricos, que por cierto nacen en India. Todos los ríos chinos nacen en India. Y entonces, claro, y sin embargo, Siberia está vacía y va a resultar habitable y explotable todos los recursos que hay ahí. Y luego está el calentamiento global en el Ártico. El calentamiento global en el Ártico, además, es más acusado que en cualquier otra parte porque dejan de reflejar los hielos y se acentúa. Entonces es de 3 a 4 veces más. Y esto va a provocar que en 2035 haya un Ártico libre de hielos. Con lo cual vamos a tener el otro elemento de la ecuación son las relaciones ruso-chinas. Kissinger decía que había que tener buenas relaciones con uno y regulares con otro. Las relaciones ruso-chinas, claro, China está envolviendo a Rusia por el Ártico, por Asia Central, por tal. Es una potencia que tiene un PIB 10 veces superior al ruso, que tiene una población que necesita Lebensraum, que necesita territorios, y bueno, pues esas relaciones tienen límites. De hecho, les traigo aquí, y no me puedo extender porque quiero acabar en 5 minutos, 6 máximo, en las áreas pivotes que decía Mackinder, que decía Speakman y que mantiene Brzezinski, y todas ellas se sitúan en Siberia. Todas ellas se sitúan en Siberia, que es precisamente un territorio que a China le interesa, y a Europa en rivalidad sistémica, o Occidente en esa rivalidad sistémica que pudiera darse con China, pues también le interesa para tener una mayor masa, tener masa, recursos directos y todas estas cosas. El Ártico también es muy rico en recursos, pero esa sería otra conferencia. Y luego surge otro concepto que es el sur global.
que es una reformulación de los no alineados, que ha sido intentado capitalizar por China y por Asia, pero que no la están, porque está muy desarticulado, y no existe más allá que como concepto, pero que se puso de manifiesto con la guerra de Ucrania y con los países que primero aceptaron la condena a Rusia, pero el tema de las sanciones, cuando hay dinero de por medio, pues ya vamos a hablar de otras cosas y en otros términos. Entonces ahí ya no hicieron seguidismo de Occidente. Por ejemplo, decía el embajador indio, para vosotros la guerra entre nosotros y Pakistán es como es una guerra entre indios. Para nosotros es una guerra, la guerra de Ucrania es una guerra entre blancos. O sea, visto desde nuestro territorio es otra cosa. Y entonces están potenciándose cosas como los BRICS, que se han ampliado en el mes de enero de este año, y que habían, no solo se han ampliado, sino que tenían muchos más que querían incluirse para mantener relaciones comerciales entre ellos. En fin, quiero hacer una referencia a la tecnología por la capacidad de cambio, ¿no? de cambio de las reglas de juego que tiene, porque la tecnología es poder, el cambio tecnológico la tecnología genera poder, cambia las reglas, que el elemento decisivo vivimos una sociedad de la información, vamos hacia la inteligentización, la clave de bóveda de la cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial, que se muestra como un elemento decisivo, que hay que estar China quiere estar allí porque ya supo lo que pasó cuando no estuvo en la segunda revolución industrial, que se conocen los 100 años del oprobio, entonces lo llaman así, que es el periodo de 1849 a 1949, desde las dos guerras del opio, porque fueron dos, por un comercio de un producto prohibido en el Reino Unido, que se les obligó a los chinos para reequilibrar la balanza comercial, y que hasta 1949 no se acepta. Y vamos, la inteligentización en la siguiente fase. Vivimos una sociedad de la información, la gente no piensa, se informa. Yo les conmino a que piensen, no a que se informen, porque toda la información disponible en la historia de la humanidad se dobla cada menos de 2 años. Por eso se ha militarizado la información. Si es una sociedad, la guerra llega hasta allá donde llegue el hombre. En una sociedad de la información, la guerra llega a la información. Vivimos un tiempo de darwinismo tecnológico, no hay lugar para el segundo, la primera impera, la segunda no importa. No puede ser en tecnología el número 2. Entonces eso impone mucho. Y esto lleva a la guerra de las 3 tecnologías entre China y Estados Unidos, que es la inteligencia artificial, la computación cuántica y el blockchain, que además son tecnologías que se realimentan entre sí. Y todo esto pues se manifiesta en forma de patentes. El número de patentes los chinos han superado a los americanos, pero las patentes más importantes son norteamericanas. Ellos apuestan mucho por la educación, por las publicaciones, por los alumnos que mandan fuera y por la inversión, ¿no? Y esto se manifiesta. Y todo esto pues va a tener cambios sociales. La inteligencia artificial, como yo veía, cuando veía Heidi, había una escena en la que se quejaba el amigo, el señor mayor de Heidi, de que él siempre había limpiado botellas y que habían inventado una máquina que limpiaba botellas y que ella no tenía trabajo. Entonces hay que reubicarse. Pero eso implica un proceso muy de largo plazo. Otro tema es el de los semiconductores y el de los chips, ¿no? Que se han convertido en elementos críticos. China construía chips, pero no los chips más avanzados, y se los han vetado, porque ya han visto que tecnológicamente es complejo. En fin, yo creo que lo vamos a dejar aquí, diciendo que no hay leyes,
que las nuevas tecnologías se implementan en 7 años, pero la regulación que las controla tarda 15 años en hacerlo. Y como me he dejado algunos temas en el tintero, pero la hora es la hora, si les parece a ustedes, iniciamos el coloquio. Y les doy la palabra. Yo les he traído un skyline. El skyline, la geopolítica encarna un riesgo, y es que todo es determinista, no, y que tú incides más en aquello de lo que más sabes, y de lo que menos sabes, porque sabes menos, es menos importante. Entonces, hay que dar lugar a la contraparte, a ver qué piensan ustedes, o qué otros elementos importantes encuentran ustedes, o que puedan ser, porque el libro que he escrito, que va a salir, el primero, el de la guerra, es la guerra, pero el otro se llama Claves y Tendencias. ¿Y por qué lo llamo claves y tendencias? Porque trato de determinar en ese skyline cuáles son los elementos portadores de futuro. Y luego porque no me obsesiono con el dato, porque sé que todo el mundo me miente, que mis datos son inexactos, que además son atrasados. Entonces trato de ver cuáles son las tendencias. Entonces, por eso esto tiene que ser una cosa muy multidisciplinar, no informarse. Que no les digan esto es lo importante, no. Importantes son muchas cosas. El tema es descubrirlas, llegar primero antes que otros. Y por eso tiene que ser interactivo y multidisciplinar, y multireferencial, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Tiene la palabra usted. La verdad que intentar concentrar esto en una hora ha sido un esfuerzo, ¿no? Porque daría para muchas horas todas las reflexiones y el recorrido por todas las zonas de influencia. Bueno, hay una parte, como en todo foro, que es la parte de coloquio y de preguntas, que complementa a parte de la exposición del ponente. Entonces, nada, pues se cede la palabra a quien quiera preguntar algo al capitán de fragata, que la verdad que es muy difícil abarcar todas las cosas que ha tocado desde el punto de vista de la geopolítica mundial. Así que adelante, a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Yo daría la primera palabra a quien tuviera algo que esté en contra de lo que yo he dicho, que considere claro. A ver, adelante. Sí, pues además le voy a dar datos y le voy a dar le voy a dar referencias. Yo tuve la ocasión en 2013 de compartir de compartir un tiempo que estuvo aquí con Guillermo Valdés Castellanos. Guillermo Valdés Castellanos fue el director del CISEN con Peña Nieto, y él estuvo en todo lo que es esa lucha, y de eso salió un libro que les recomiendo vehementemente, que es Historia del narcotráfico en México. Yo estuve reflexionando con él sobre estas cuestiones. México ahora está bajando un poquito, ha tenido 35.000 muertos al año por asesinatos que en relación con el narcotráfico, no necesariamente, pero el tema es que él consideraba me decía, ¿tú qué harías si un convoy de 50 camiones fuera con gente armada desde Cartagena hasta Vigo, matase a los que estaban allí y luego volviese de Vigo a Cartagena otra vez con las armas tan tranquilos?
Eso no lo puede consentir un Estado. Entonces, y te contaba cómo el desarrollo del narcotráfico, cómo el narcotráfico está en relación con la Primera Guerra Mundial, que generó una demanda de este tipo de drogas, que se potenció en la Segunda, y luego sufrió primero con la marihuana y después con toda la reorientación que hubo del narcotráfico de Colombia. Pablo Escobar, un gran empresario, además de un criminal, sí, pero con grandes virtudes empresariales. Le recomiendo también la serie que tiene Netflix, creo que es, sí, 75 episodios, no me he perdido uno. Y que te cuentan lo que es su vida y cómo reorientó. También hay otra película que cuenta ese fenómeno, que es American Made, de este famoso actor que está Misión Imposible y tal. No, sí, creo que era él. Creo que te cuenta cómo se reorienta el affair, narco contra... Claro, y Estados Unidos tiene 110.000 muertos al año por sobredosis. Entonces, claro, pero el problema es que externaliza la seguridad. El problema de México ha sido el empleo de las Fuerzas Armadas para reprimir el narcotráfico, que no se puede plantear como una guerra, porque si no acabas haciendo la guerra a una parte de la población, que son el sector más desfavorecido, porque los auténticos narcos se esconden. Entonces, pero luego esos muertos no son de la lucha contra ellos directa, sino también enfrentamientos entre las bandas armadas, que son enfrentamientos alto medievales, como los caballeros que se mataban, que tienen su propia ética, su propia estética, sus propios ritos y su propia cultura. Entonces, claro, y en este contexto México resurge. ¿Por qué resurge México? Pues resurge por el friendshoring, porque se fue AMLO a despedirse de Trump y a darle las gracias, porque tenía mucho que agradecerle, porque estaba en el contexto de su enfrentamiento con Rusia y de los acuerdos, de la firma de nuevo los acuerdos del tratado con Canadá y México, pues le había beneficiado mucho, por mucho que hablase del tema de construir un muro para el tema de los emigrantes, que ahora se han disparado todavía más y es un serio problema para Estados Unidos. Y además, el crecer no es incompatible con que se dé pobreza como la que puede haber en el estado de Guerrero. Piense usted que el Reino Unido, cuando se convertía en imperio, tenían las hambres de Manchester y todos los problemas sociales que motivaron el pensamiento de Marx, que lo elaboró allí, viendo todo ese liberalismo que permitió el hambre de la patata en Irlanda y las hambres en Birmingham también. O sea que no es incompatible. En la historia nos enseñan que no es incompatible crecer con la pobreza y el subdesarrollo, aun crecer y convertirse en imperio. ¿Cuál? Sí. Sí, adelante. Claro. Y hacen difícil la inversión, incrementa el riesgo geopolítico, tienes un problema también de corrupción, porque todo el crimen organizado siempre cuelga de estructuras administrativas. Entonces, el crimen organizado y corrupción van juntos y pudren el sistema. La productividad es baja. El problema fundamental de India es productividad. Sí, por todo eso se la ve, pero tiene un problema de productividad. Me decían empresarios que tenían empresas en China y empresas en India. Mis empresas en India la productividad es muchísimo más baja en India que en China. En China son
La productividad está disparada. Bueno, ya lo conoces. La gente duerme en las oficinas, en Leña, ¿no? Más preguntas. Adelante. Pues qué bien que me deja continuar con la conferencia. Mira, aquí tenía el tema. Había quitado la cuestión del envejecimiento. La había quitado, había puesto el tema de la proyección africana, de que África va a tener, tiene ahora 1.200 millones de personas, pero hay países como Níger. En Níger la fecundidad por mujer está en 7,3 nacidos por mujer, pero es que la fecundidad por hombre está en 15. Yo no sé cómo se puede gestionar eso. O sea, 15 nacidos por hombre. Eso, y claro, Níger en 30 años va a tener, ahora tiene 30, va a tener 200 millones de personas, y además aumenta la esperanza de vida y tal, y pues vamos, otro de los temas son las megaciudades. Que van a darse en todos los países, excepto en Europa. Europa pierde 40 millones en 50 años, es decir, pierde la población una población del tamaño de un estado intermedio. Había por ahí un estudio que decía que para mantener las pensiones hace falta que en España haya 66 millones de personas. Entonces, claro, todo esto también entra en el futuro de la globalización, y esperanza de vida, todo lo estaría África, los flujos, la globalización va a terminar. Esto es un cuadro del Museo del Prado que me encanta, que es la boda de dos descendientes de San Ignacio de Loyola con Don Ñustas, que son dos princesas incas. Entonces, te demuestra lo que es el imperio español. El imperio español es mezcla. Los españoles somos mezcla. Pues el mundo entero, como consecuencia de la globalización, de la homogeneización que va a traer consigo la globalización, en el largo plazo, la cultura occidental, Fukuyama tenía razón. El capitalismo se ha impuesto. Todos los países del mundo, incluso los países comunistas, en su política exterior se han convertido en capitalistas. La segunda cosa que decía era la democracia. ¿Pero qué es la democracia? La democracia es un constructo hecho con un sistema de valores occidentales. Me pueden decir, no, la democracia no se ha impuesto. Es decir, a través de la democracia lo que entra son todos los valores occidentales. Y la globalización se está haciendo en torno a los valores occidentales. Y para que una transformación de valores se produzca, se necesitan 50 o 100 años. Pero yo creo que Fukuyama no va desencaminado con su programa del fin de la historia. Y que esa mezcla a la que todos vamos se va a consumar, y que esa cultura de esa mezcla va a ser una cultura con un componente fundamental de valores occidentales, de la cultura occidental. Más preguntas. Adelante.
Bueno, Rusia ha cometido un acto ilegal que es invadir un territorio soberano, un Estado soberano consolidado. Puede discutirse, hay muchas formas de hacer las cosas, pero yo creo que en el ámbito internacional eso no es admisible. Eso, o sea, eso no es de recibo. Está claro que fórmulas de la conllevanza, no, que ha sido la... O sea, esperábamos que por ósmosis, a través de las relaciones, del turismo... Yo estoy en Irán, ¿no? En Irán, ¿tú te das cuenta de que cuando estuve yo en el 2016, de que ellos miran con simpatía al mundo occidental? No es nada de lo que te dicen por aquí. La sociedad civil quiere cambiar, porque no es lo que ellos te proyectan de gente radical, no. La sociedad civil está harta. Había un concurso de velos para atrás que quieren cambiar, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros esperábamos eso, que ese cambio, porque Rusia lo que ha pasado es que está ausente. Rusia es Occidente, yo lo tengo perfectamente claro, porque ¿qué es Occidente? Pues son culturas distintas, pero todas con un acervo común. Entonces, podemos discutir. Huntington dice que no. Dice que Rusia no es Occidente porque tiene elementos que no son, y Putin dice que tampoco. Y que Rusia es un país continente, que tiene entidad suficiente para ser una civilización que él la define como euroasiática. Esa es su postura. Aunque inicialmente decía que Rusia era Occidente, que Occidente llegaba, como decía De Gaulle, hasta Vladivostok. Yo estoy más en eso. Pero luego hay otra cosa que sí me gustaría destacar, y me gustaría citar a Freud, un clásico, un gran clásico que se llama, que hay que entender. Freud, los grandes clásicos son gente que todo el mundo cita sin haberlos leído. Entonces, a Freud le pasa. Pero en este caso sí me ha leído El malestar en la cultura, que lo utiliza Ignatieff. En fin, yo hablo de 3 factores polemológicos. El primero, y me voy a quedar en ese, es para que existan conflictos, es que tiene que haber grupos. Y para que existan grupos tiene que haber diferencias. Luego, la diferencia es un factor polemológico, porque es lo que permite la existencia de grupos y, por tanto, la existencia de conflictos. Pero Freud se dio cuenta de que los grandes conflictos no se dan entre las grandes diferencias, sino entre lo que él denominaba diferencias menores. De modo que cuanto menor es la diferencia, mayor es la violencia, porque hay reconocimiento, pero no alternidad. Por eso, las grandes guerras son las guerras civiles, cuando toda la diferencia se escenifica a través de la violencia con la que se consuma. Y en el caso de Rusia, la guerra de Ucrania, yo la veo, o la podemos ver, en términos geopolíticos, por un reconocimiento de que si Rusia eso no es una civilización o eso no es parte de Occidente. Lo que puede acabar sucediendo con Rusia de seguir envuelta por una potencia como es China, que la rodea por Asia Central, que controla el Ártico, que necesita su territorio, que tiene 10 veces un PIB 10 veces superior al ruso, es que Rusia acabe convertida en vez del árbitro entre la rivalidad, porque la rivalidad, yo no empleo el término enemigo. Enemigo implica intereses, la no existencia de intereses comunes, sino de intereses contrapuestos. No hay diálogo porque todo se ha roto. Eso es un enemigo. Un rival, siguen existiendo intereses, aunque hay divergencias. Y yo me gusta más el término rival. Entonces, Rusia no es que sea el tercero, Occidente, Rusia, China. Rusia no tiene entidad para ser una superpotencia. El PIB de Rusia es el 2%, que a lo mejor no se engañan, y es el 3%, o a lo mejor incluso el 3,5%, pero no más allá. Pero Rusia es el 17% de la superficie del planeta Tierra. Rusia es una cultura. Rusia es una tecnología que es heredera de la anterior. Rusia son unas fuerzas armadas herederas de otras fuerzas armadas, que eran las soviéticas, que eran mucho más potentes. Pero Rusia no es un imperio, no tiene fuerza para ser un imperio, porque ser imperio es caro. Si te dedicas a Ucrania, pues se te descose Asia Central, se te descose Nagorno-Karabaj, entonces Rusia puede acabar convirtiéndose, en vez del árbitro entre China y Occidente, en parte del menú.
Ese es su peligro. Ese es un peligro real para Rusia. Perder todos los territorios al oeste, los Urales. ¿Eh? Es que ese es un grave error conceptual. Y me va a permitir que se lo traiga, porque creo que es una cosa importante. Una guerra no es un choque militar. El maquiavelismo de la estrategia confunde fuerza con poder. Una guerra es un conflicto de poderes y es el acto político más relevante que puede emprender un Estado. La guerra no es militar. La guerra es una actividad política y el que no haga un análisis político de un conflicto o lo reduzca solamente a términos militares, y se dedique a contar legiones y divisiones, como decía Stalin. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Es que el Papa tiene mucho poder. Entonces, hay que entender que es un conflicto de poderes y no se puede reducir, aunque lo queramos, a términos militares. Eso por una parte. Porque además dicen, no, bueno, lo militar por un lado y luego lo económico nos entendemos. Pues no va así. O sea, porque el que choca en todos. Choca, porque ese choque es en lo material y en lo inmaterial, porque la guerra de la información, por todos los elementos, por los ciberataques. O sea, ¿qué hacer si te derriban un satélite? Si te derriban un satélite, porque del espacio depende el 60% del PIB europeo. 60% del PIB europeo están en sistemas basados en el espacio, que se dice pronto y rápido. Entonces te arriban un satélite, bueno, esto no es militar, es un satélite. Pero bueno, te han quitado el 3% del PIB, ¿eso es militar o no es militar? No, es el 3% del PIB. Claro, y entonces ¿tú qué haces? Pues no le voy a hacer una actividad militar por haberme derribado un satélite. Bueno, pues que... Pero eso, ¿y qué es más grave? ¿Que te mate 200 personas o te quite el 3% del PIB y mueran 75.000 en los hospitales porque no los puedes mantener? Entonces, todo está... No hay espacios claros. Entonces, y claro, y cuando la guerra es un hecho social y se extiende a todos aquellos aspectos a los que llegue el hombre, sin que se pueda salvar ninguno. ¿Me explico? O sea, si el hombre llega a las redes sociales, la guerra se infiltra en las redes sociales. Si el hombre va a Internet, la guerra se infiltra en Internet. Y se te van a meter dentro. No es... y se hace con las herramientas y según la cultura de la época. Porque no es la misma guerra que hace un pueblo pastor que la que hace un pueblo agricultor. ¿Sabes? Estamos en conceptos que no... Reducirlo todo a lo militar no funciona. Por ejemplo, esto que es lo que decía Isaías. Isaías decía, convertirán las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Pero es que Joel decía, convertirán las podaderas en lanzas y los arados en espadas. ¿Por qué? Porque está todo mezclado. Está todo mezclado. La inteligencia artificial vale para los misiles y para el otro. Y la economía... La guerra, ¿qué es la guerra económica? Es que la guerra sin muertos visibles no es guerra. Es que... La guerra, bueno, perder la guerra económica. ¿Pero con quién? ¿Perdiendo la guerra económica con quién? Estamos comprando energía mucho más cara temporalmente. Temporalmente. O sea, yo no sé... O sea, sí, que no, España es una primera potencia en esa tecnología, el gas natural licuado. Ha sido una cosa bastante... Y por eso nosotros compramos gas también
a Rusia, creo yo, hasta hace no demasiado tiempo. Y ¿por qué estamos perdiendo la guerra energética? Rusia ha reorientado todos sus ¿por qué está teniendo sus ventas a sistemas de distribución hacia Asia, y también todo lo que tenga que ver con tecnología de gas licuado, y está vendiendo, ha pasado a India del 2% al 20%, se le han impuesto sanciones sobre los precios a los que los puede vender, se le han impuesto sanciones a las personas que les compren. Entonces, bueno, lo estamos perdiendo. Yo no lo veo así, o sea, y además podemos verlo. Mírelo usted, ha salido ahora el dato de la inflación. Ahora es mejor, para saber cómo va la guerra, mirar la inflación cómo va. Y está en el 3,6, no está mal. Yo no diría con una inflación de 3,6 que estemos perdiendo. Sí, claro, pero porque está muy al lado de la guerra. No la tienes, claro, y han perdido competitividad, pero es que tú te tienes que adaptar, o sea, tú tienes que reconfigurarte, tú te atacan por un lado y tú te tienes que reconfigurar. Pues, bueno, o trayéndote un oleoducto desde Nigeria, o favoreciendo la interconexión vía Pirineos hasta de Francia para llegar a Alemania. Lo que necesitas es tiempo y readaptarte. Es que me han montado una empresa aquí, pues tendrá que readaptar, señor mío, su negocio. Como decía este señor que limpiaba botellas, pues ya no puedes limpiar botellas, tendrás que hacer otra cosa. Cuando un sistema se desplaza, eso no significa perder, significa readaptarse. La economía rusa se ha readaptado, y se ha readaptado bien, pues, convirtiéndose en fábrica de municiones. Pero cuando se produzca la paz y ya no se necesiten más municiones, a ver qué es lo que hacen con todas las municiones que han hecho y con todas las fábricas que han construido. Y con todo el gasto, porque todo esto Rusia lo está pagando en términos de gasto social, mientras el gasto social en Europa no ha disminuido, pero ellos sí. Ellos la guerra la hacen a costa del gasto social. ¿Alemania el gasto social lo ha disminuido? No. Dice, aceptaremos la recesión, pero no disminuimos el gasto social. Y todo eso son opciones políticas. Es complejidad, interacciones, opciones. Pero fíjense en el dato. ¿Cómo va la guerra? ¿Cuánto ha subido el IPC? ¿Hay gasto social? ¿Cómo está el gasto social? Esos son datos importantes. Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Hitler hasta el año 43, después de un famoso meeting en un estadio de Joseph Goebbels, que preguntó aquello, ¿queréis la guerra total? No sumergió a la población alemana en la guerra, porque temía las consecuencias de ello. ¿No? Bueno, pues, usted plantea el dilema que se da en muchos cárteles. Dice, estás ganando tú más, yo quiero ganar más. Entonces, pues hay que llegar a entendimiento porque en términos reales los dos ganamos.
Y además la forma que se está haciendo la guerra es eso, que los americanos, bueno, eso que dice que los americanos, yo creo que los polacos no están de acuerdo con que sean los americanos, los polacos también están, y los alemanes que están llamando con su cuestionamiento o su planteamiento sobre el servicio militar, no creo que estén muy a favor de que Rusia perpetúe su situación sin enfrentarse o sin hacer. Yo cuando estaba en Polonia dando conferencias y tal, en el World Economic Forum, me decían, ¿no? ¿Y por qué tenemos nosotros que preocuparnos de los marroquíes? Y yo decía, miren, yo no sé si ustedes se preocuparán mucho o poco de los marroquíes, pero tienen un batallón de carros españoles aquí cerca de Letonia, que hacen, por cierto, ejercicios por aquí. O sea que preocúpense ustedes por los marroquíes, porque nosotros nos estamos preocupando por ustedes. Y que nos preocupemos por ustedes nos tiene que producir algún beneficio, ¿no cree usted? Entonces, bueno, habrá que... y luego otra cosa que me gustaría... la forma de hacer la guerra de Estados Unidos es eficiente. Es decir, puede ser como en la Guerra Fría, buscando el colapso económico, provocado por ese esfuerzo de guerra. Es el análisis que yo le hago al asunto. O sea, que el esfuerzo que suponga para Rusia mantener ese régimen de guerra en términos económicos y humanos, después, porque ellos son bastante más duros que eso, acabe por provocar el colapso del país y su aceptación de un acuerdo de paz. Bueno, perdón. Vamos. ¿En dónde? Ah, la aceptación. Bueno, pues si me permites 2 minutitos. Sí, pero ya terminamos. En términos geopolíticos, lo relevante de esta zona es hay una llanura inmensa que va desde lo que es el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Esa llanura inmensa es lo que hace sentir a Rusia débil. Y esa llanura pues ha sido rellenada por 4 imperios: el Imperio Austrohúngaro, la Mancomunidad Polaco-Lituana, el Imperio Otomano, que también estuvo allí hasta el siglo XVI, y el Imperio Ruso. La película Taras Bulba, el libro Taras Bulba, de Gogol, cuenta el momento en que Zaporozhia se libra de la mancomunidad polaco-lituana y acaba por incorporarse ya en época de Catalina II al imperio ruso. Entonces hubo una parte de Ucrania que perteneció al imperio austrohúngaro y se dio la circunstancia en la Primera Guerra Mundial que 350.000 ucranianos austrohúngaros, lucharon contra 1 millón de ucranianos que estaban en Rusia. Y luego todo ese territorio, hubo por ahí un movimiento, se unificó, se convirtió en una república, un soviet independiente, que finalmente se integró en la URSS. Pero lo que le vengo a decir, esto es un espacio vacío, grande, en los que los imperios se han estado moviendo y que genera confusión.
Lo que usted me dice, ¿por qué no se pone? Yo también estuve no ahí, pero sí en Kiev en 2016. Ese año también estuve allí, en Kiev. Y también sí, me di cuenta de que sí, que es un país híbrido entre la cultura rusa, una cultura, unas partes que están más próximas, que son más culturalmente afines a Occidente, pero es un país híbrido, es un país que en conflicto, como te lo señalaba Huntington, como también en la franja del Sahel, porque es un país de mezcla. Pero lo que está claro es que invadir otro país no es aceptable en Europa. Eso no es aceptable. Habrá que encontrar otra solución, pero esa no, porque si nos cargamos las reglas, nos los cargamos todos. Y una guerra en Europa es algo, lo que se ha generado es una cosa imperdonable. Y lo que dice usted del petróleo, el gasto, son decisiones políticas, que son frutos de acuerdos políticos. Y luego la guerra, y ya con eso concluyo, es siempre un fracaso de la diplomacia. Un fracaso de la diplomacia. Pues muchísimas gracias, capitán. La verdad que, como bien comentaba anteriormente, daría para más tiempo. Nos hemos excedido de nuestro ámbito de la hora, pero bueno, en fin, yo creo que había temas de actualidad y temas que interesaban. Muchísimas gracias por participar en este foro. Y nada, pues sin más, muchísimas gracias a todos y nos emplazamos al siguiente foro el miércoles, creo, de la semana que viene, el día 19 a las 7 de la tarde, que tendremos aquí a Vega de Seoane hablando de la colaboración público-privada, si no me equivoco. Carlos, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por su presencia y nos quedamos con todas las reflexiones y toda esa cantidad de datos que hay que analizar con un tiempo. Seguro que le pediremos la presentación para quedarnos con ella aquí en la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias a todos.